Si usted tiene su Biblia, le pido que la abra en el capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer unos versículos ahí. Mateo capítulo 6, los versículos del 25 al 34. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es la primera predicación de una serie que se titula, en español la titulamos La venida del reino de Dios, por supuesto. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la preocupación y el reino. En el pasaje usted ve que dice afán, y si usted averigua un poquito sobre qué significa afán, va a encontrar, irónicamente va a encontrar una definición es un deseo o un esfuerzo muy grande que se hace. Pero resulta que cuando nosotros estamos preocupados, a veces el único esfuerzo que hacemos es preocuparnos, ¿no es cierto? Y no resolvemos absolutamente nada. Entonces yo espero que el Señor nos ayude a ustedes y a mí también a recibir de la palabra del Señor hoy alimentación para trabajar en esa área de nuestra vida, en las preocupaciones. Si cambiamos el término afán por preocupación, yo creo que para todos nosotros es bastante fácil comprenderlo, ¿verdad? Si a usted le dice no se afane, entonces a veces pensamos ¿qué es realmente afanarse, verdad? Pero si le dicen no se preocupe, es clarísimo, ¿verdad? Muy curiosamente, antes de saber que tenía que predicar acerca de esto, no sabía que iba a predicar y inicié una conversación con mi esposa el último día del año. Conversamos por un buen rato respecto a las preocupaciones y mi esposa me decía, es que usted, y ese usted es familiar, no sé si ustedes saben, en México ustedes, bueno, los mexicanos usan tú y usan usted y hay una separación muy clara. En Costa Rica usted puede usar usted formal y lo puede usar informalmente, así que mi esposa me dice usted, pero es informal, es difícil de entender. Y si usted aprende español, o si alguien va a aprender español en Costa Rica, tiene que pelearse con algunas cosas, porque usamos el usted, el tú y el vos.
Y las nuevas generaciones no se quieren complicar y están usando solamente el tú, ¿verdad? Entonces, algunos verbos son complicados. El verbo ser, por ejemplo, decimos usted es, tú eres y vos sos. Entonces tienen que aprender un montón de verbos, ¿verdad? Algunos, pero es bonito. Y las nuevas generaciones ya no quieren usar el vos, ¿verdad? Porque no se quieren complicar. Y mi esposa me dijo, es que usted a veces lleva la carga por mucho tiempo. Y eso me hizo meditar, mis hermanos, eso me hizo meditar. Y yo siempre digo, escuchen a sus esposas, ¿verdad? Pero también escuchen a sus esposos. Hay mucha sabiduría, muchas veces en las palabras que nuestras esposas nos dicen, ¿verdad? Hay mucha sabiduría, muchas veces. Piensan diferente que nosotros. A veces lo necesitamos, muchas veces. Mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos en no menospreciar las preocupaciones de otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces alguien viene a nosotros, quizás en la familia, y nos dice, estoy preocupado por esto. Y nuestra primera reacción es decirle, ¿por qué te preocupas por eso? No vale la pena. Pero resulta que somos personas diferentes, cada uno de nosotros, y así son también las preocupaciones. Por ejemplo, la Escritura dice, que no nos preocupemos por qué hemos de comer, o qué hemos de beber, o por nuestro cuerpo, qué hemos de vestir. Eso dice la Escritura. Sinceramente, yo nunca me he preocupado por qué comer, o qué beber, o qué vestir. Nunca en la vida. Sinceramente. No es que sea perfecto. Algunos acá posiblemente piensan o sienten igual que yo. Nunca hemos tenido esa preocupación. Pero eso no quiere decir que no haya personas, y de hecho hay personas que comen una sola vez al día o en este momento todo el día y no van a comer. Entonces para ellos es una preocupación legítima. Para un padre de familia que perdió su trabajo es una preocupación legítima. Entonces nunca menospreciemos las preocupaciones de otras personas. Más bien tengamos una palabra de aliento y busquemos en la Escritura qué decirle a esa persona para ayudarle en su preocupación. Lo más cerca que yo estuve de no comer un día fue cuando llegué a mi casa de la escuela, estaba en la escuela primaria, llegué a la casa, me senté, éramos muy pobres, y me senté a la mesa y mi mamá me sirvió, vean, lo recuerdo clarito, me sirvió un plato de arroz blanco con caldo de frijol negro. Caldo, no frijoles, con caldo de frijol negro, era lo que quedaba. Y unas tajadas de plátano maduro. Los mexicanos le dicen plátano macho, ¿verdad? De plátano maduro frito, mi comida favorita. Y yo empecé a comerme aquello con unas ganas y mi mamá me vio que estaba comiendo bien rápido y se me acercó y me dijo al oído, y no pida más porque no hay. Oh, ¿verdad? Sí, es una historia triste, pero comí. Fue lo más cerca que estuve de no comer. Nunca el Señor me ha dejado sin comer, pero no es la realidad de otras personas. Entonces, ese es mi primer consejo y basado realmente en las Escrituras. La Escritura nos llama a animarnos unos a otros. Debemos ser muy cuidadosos en cómo valoramos las preocupaciones de otras personas, mis hermanos. Mi realidad no es la misma realidad de otras personas, así como cada uno de nosotros es diferente. Y lo que quiero comunicarles es que cada uno sabe lo que está pasando. Cada uno de ustedes sabe por qué está pasando, qué está atravesando. Y no podemos menospreciar las preocupaciones de otras personas. Yo tengo un amigo en Costa Rica que para él, subirse a un avión es la preocupación más grande del mundo. Díganme, ¿por qué? Yo no entiendo, ¿verdad? Y él tampoco lo entiende. Él decidió no volver a volar nunca más en su vida. Es lo peor que le pueden, regalarle un boleto de avión a él es lo peor que usted puede hacer, ¿verdad? Es una preocupación legítima para él. Él no lo entiende, yo tampoco, pero esa es su preocupación y hay que respetarlo. Así con cada uno de nosotros. ¿Y cómo le entregamos nosotros nuestras preocupaciones al Señor? Esa es la parte que tal vez es la parte más difícil. ¿Por dónde empezamos?
En las palabras del Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, una de las cosas que el Señor Jesús les dijo fue que debían orar diciendo: venga tu reino, venga tu reino. Si usted ora usando el Padre Nuestro de vez en cuando, no piense que se equivoca. Si hay otras religiones que lo han mal usado, eso es diferente. Pero si usted usa el Padre Nuestro, usted no se equivoca. O sea, está en la Escritura y Jesús enseñó a que oráramos así. Así que podemos usarlo en nuestra oración también. Además, el Señor Jesús usó de la enseñanza del Padre Nuestro para orar también. Cuando le dijo al Señor, muchas veces, pero en una ocasión le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, si es posible que no tenga que pasar este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos afirmando que tenemos la necesidad de la intervención divina en nuestra vida. Cuando oramos y decimos venga tu reino, estamos diciéndole a Dios que en verdad necesitamos la intervención divina en nuestra vida. Y mis hermanos, espero que nunca ninguno de nosotros piense en algún momento que no necesita la intervención divina en su vida. Cada uno de nosotros la necesita. Cada uno de nosotros necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Cuando Juan el Bautista predicaba, él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quien se había acercado era el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es la identificación perfecta del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos lugar al Señor Jesús en nuestra vida, entonces interviene en nosotros, nos involucramos en el reino de Dios, dándole lugar al Señor Jesús en nuestra vida. ¿Por qué comparto todo esto? Porque eso es el antídoto para la preocupación. Cuando nosotros le damos lugar al Señor Jesús en nuestra vida, estamos diciéndole al Señor que queremos la intervención divina en nuestra vida. Esto tiene muchas implicaciones. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Qué difícil a veces, cuando leemos la Escritura, qué difícil hacerlo una realidad en nuestra vida. ¿No es cierto, mis hermanos? Por nada estéis afanosos. O sea, que el Señor nos está llamando a que no nos afanemos, a que no nos preocupemos. Pero hay un dicho, no sé si usted lo conoce, que dice: una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. O sea, una cosa es conocer eso y otra cosa es hacerlo una realidad en mi vida. Ahora, vean, lo que sigue, las palabras que siguen son importantísimas. Y mis hermanos, vieran que yo los invito a que lean este versículo en la casa, que mediten en él largamente, que hablen con el Señor y que le pidan al Señor que les enseñe más acerca de este versículo. No tenemos el tiempo aquí para entrar con mucho más detalle en el versículo, pero las palabras que siguen son importantísimas, porque lo que está diciendo es: no se preocupen por nada, más bien que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Ahora, la última parte es importantísima también. En toda oración y ruego con acción de gracias. Mis hermanos, meditemos más tarde y durante la semana en estas palabras de este versículo. Son importantísimas. Que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que más bien traigamos, es una invitación para que traigamos nuestras preocupaciones o nuestras peticiones delante del Señor. ¿Pero de qué manera? Y no tiene que levantar su mano, pero yo pienso, ¿quién entre nosotros podrá decir que ora fervientemente y que le ruega a Dios cuando tiene una preocupación? Mis hermanos, es la manera de enfrentar las preocupaciones. No estén afanados, no estén preocupados, más bien que su petición venga delante del Señor con toda oración y ruego, pero también con acción de gracias.
¿Por qué con acción de gracias? Porque cuando estamos orando, pidiéndole a Dios que se ocupe de nuestra necesidad, estamos al mismo tiempo creyendo que Él puede ocuparse de nuestra necesidad. ¿No es cierto? Le pedimos al Señor y creemos, si no, no le pediríamos. Entonces, después de pedirle, le podemos decir, gracias Señor, porque tú puedes con esta necesidad mía. Y con acción de gracias también, porque a pesar de tener esa necesidad, nosotros también podemos ver que hay muchas cosas en nuestra vida por las cuales le debemos dar gracias a Dios. Entonces, esa es la manera más adecuada de venir delante del Señor. Nuestro Señor está cerca, mis hermanos. Él está cerca para escucharnos. Nos toca ahora a nosotros traer nuestras cargas en oración. Pero vea qué clase de oración. Con toda oración y ruego. En Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, el Señor Jesús nos narra una historia bien interesante que nos enseña mucho. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Vean cómo comienza. Sobre la necesidad de orar siempre. Si usted ora durante todo el día, bueno, está haciendo conforme a las Escrituras. De orar siempre. Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Y el verbo, cuando está usado así, quiere decir que vino más de una vez. No fue que vino al juez, sino que venía. Lo hizo muchas veces. Una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Leamos con sabiduría la Escritura, mis hermanos. Que claman a Él día y noche. ¿Hay una necesidad profunda en nuestra vida? ¿Hay una preocupación muy grande? Vengamos a Él de día y de noche. No sé si a usted le sucede a veces que se despierta durante la noche y ¿qué hace usted? Ore, clame al Señor. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. El famoso evangelista Luis Palao, que ya murió, ya está con el Señor, contaba la historia de una señora que vino a él y le dijo, Señor Palao, voy a dejar de orar. Voy a dejar de pedirle al Señor. Y él le preguntó, ¿y por qué? Y ella dijo, porque la Escritura dice en el capítulo 15 de San Juan, dice que Él nos va a responder las peticiones, nos va a hacer todo lo que le pidamos. Y él le dijo, sí, es cierto, pero usted leyó las palabras que están antes de eso. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué diferente, ¿verdad? No es que todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo va a dar. Porque entonces, como humanos que somos, vamos a estar pidiendo cosas que no convienen. Y pedimos cosas que no convienen muchas veces, ¿no es cierto? Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. ¿Por qué? Porque al permanecer en Él y sus palabras en nosotros, vamos a entender su voluntad y vamos a entender cómo pedir. Entonces Él se va a complacer en darnos. Así es la Escritura. La Escritura no es, mis hermanos, complicada. Es cierto que hay pasajes, sí, difíciles de entender, pero el propósito del Señor es comunicarnos su voluntad. Y hay mucha palabra muy clara, básica para la vida cristiana, como lo que estamos leyendo hoy.
Involucrarnos nosotros, hermanos, en el reino de Dios tiene que ver mucho con seguir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Este es un nuevo año para nosotros. Gracias al Señor que pasamos a este nuevo año. Ahora tenemos que enfrentarlo buscando la voluntad del Señor. Es una nueva oportunidad para usted y para mí de acercarnos al Señor, de buscar su voluntad, de conocer su voluntad respecto a aquellas cosas que tal vez nos quitan la tranquilidad. Tenemos un motivo bien fuerte para buscar la voluntad del Señor en oración, mis hermanos. Si no conocemos cómo resolver un asunto en nuestra vida, tenemos un gran llamado a estar delante del Señor. Aprendamos de las enseñanzas del Señor Jesús y aceptemos el llamado a la oración. Es ahí en la intimidad con el Señor que nosotros podemos poner todo lo que nos aflige. ¿Hay algo que le aflige? ¿Hay una preocupación en su vida? Pues hay un llamado del Señor para que usted venga delante de Él, presente su necesidad delante de Él y espere que Él le otorgue su paz en su corazón. Un día yo le dije al Señor, y creo que lo compartí antes con ustedes, un día estaba bien preocupado por algo y le dije, Señor, ¿sabes qué? No te voy a pedir nada excepto que me des tu paz. Aunque la situación no cambie, Señor, por favor, dame tu paz. Es lo único que necesito ahora. Dame tu paz, aunque nada cambie. Y las cosas cambiaron. El Señor me otorgó su paz. Entonces, podemos venir delante de Él y Él está atento, mis hermanos, para escucharnos. Esta misma semana yo le dije al Señor, Señor, tengo estas dos cosas que son difíciles en mi vida. Y las presenté delante de Él. A veces nosotros no sabemos exactamente cómo pedir y no entendemos la situación. Pero mis hermanos, el llamado muchas veces es que nosotros vengamos con ese asunto delante de Él. Se lo entreguemos, aunque no entendamos cómo hacerlo, aunque no entendamos cómo entregarle al Señor. No vengamos con una pregunta delante del Señor. Señor, ¿cómo hago con esto? Señor, ¿cómo te entrego esto? Vengamos con algo práctico y digámosle, Señor, aquí está esto, Señor. Te lo entrego. Tómalo, Señor, y cambia esta preocupación por paz en mi corazón. Y verán, mis hermanos, que las cosas van a cambiar. El Señor está cerca y el Señor atiende a la voz de sus hijos. Es genuino. El Señor sí lo hace. Muchas veces nosotros solamente queremos preguntar. Parece que en el ADN de nosotros, el ADN es una molécula en el interior de las células de nosotros, ¿verdad? Parece que está escrito ahí, pregunte, ¿verdad? Parece que está escrito ahí que nosotros tenemos que andar siempre preguntando, ¿verdad? Pero en vez de preguntar, vengamos al Señor con nuestra necesidad y presentémosla ahí, delante del Señor. La alternativa para la preocupación es buscar primero el reino de Dios. Esa es la alternativa, mis hermanos, para la preocupación. Buscar el reino de Dios. Venir delante de Él y rogarle al Señor. Yo creo que la Escritura nos quiere comunicar algo bien importante cuando nos dice que debemos rogar delante del Señor. Yo a veces he visto algunos niños rogándole a su papá o a su mamá algo, ¿verdad? Y algunos de ustedes dirán, sí, ya sé lo que es eso, ¿verdad? Que venga su niño y le diga, papá, cómprame esto, papá, cómprame eso. ¿Cuántas veces se lo dice al papá? ¿Una? Se lo dice como 20 veces, ¿verdad? Y a veces el papá se cansa, pero muchas veces el papá dice, ok, está bien, y se lo compra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le rogó. Vean la enseñanza de la Escritura. Es cierto, mis hermanos, que el Señor conoce nuestras necesidades, pero el Señor no nos dice que no vengamos de Él a decirle una y otra vez. A veces enseñamos equivocadamente la Escritura, porque hay quienes piensan que no debemos venir y repetirle la misma petición delante del Señor, pero no es lo que enseña la Escritura. Por eso está la historia de la viuda. Si no, el Señor Jesús mismo no la hubiera enseñado. Él dijo, esta viuda venía una y otra vez delante del juez, hasta que el juez le hizo justicia. Y lo que nos está comunicando la Escritura es que nosotros está bien si venimos delante del Señor una y otra vez y le rogamos y le rogamos y le rogamos.
Es correcto, mis hermanos. Si usted encuentra algo diferente en la Biblia, dígamelo. O sea, si encuentra algo y yo voy a respetar eso, pero yo creo que la Escritura nos llama a que vengamos delante del Señor. Involucrarnos en el reino de Dios, mis hermanos, es venir delante de Dios con ese ruego, con esa petición. Pero también involucrarnos en el reino de Dios es servir en la vida de la iglesia, en las necesidades de la iglesia. Si usted no está sirviendo en algo en la iglesia, también puede involucrarse en el reino del Señor de una manera muy particular, convirtiéndose en un intercesor o en una intercesora. Si usted no está haciendo algún servicio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, determine hoy que usted al menos se va a involucrar en el reino de Dios, convirtiéndose en un intercesor. Usted va a orar por otras personas y va a descubrir que cuanto más ore usted por otros y por las necesidades de otros, sus propias necesidades parece que van a ser satisfechas. Y usted va a descansar y va a recibir la paz del Señor. ¿Por qué? Porque está ocupando usted un lugar en la vida de la iglesia que es muy importante. Leí una vez en un libro acerca de una mujer, una anciana, que ya estaba tan viejita que ella hasta dejó de ir a la iglesia. ¿Y saben lo que hacía ella? Ocupaba un montón de horas durante el día, todos los días, para orar por los miembros de su iglesia y para orar por las necesidades de sus hermanos. No podía ir a la iglesia, pero estaba en su casa orando y orando y orando. Cuando el Señor abra esos galardones o entregue esos galardones, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Vamos a ver a gente que pensábamos que no hacía nada, pero estaban dedicando muchísimo tiempo en oración delante del Señor, intercediendo por otros, mis hermanos. Si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesús, entonces la manera en que usted puede involucrarse por primera vez en el reino de Dios es entregándole su vida al Señor Jesús. Al final yo voy a hacer un llamado y le voy a pedir a usted, no lo he hecho antes, pero hoy, para que usted medite, si usted no le ha entregado su vida al Señor, yo voy a hacer 2 llamados y ese es el primer llamado que voy a hacer. No deje que pase del día de hoy. Pase adelante y alguien va a orar con usted para que usted entregue su vida al Señor Jesús. Y así se va a estar involucrando en el reino de Dios. ¿Cómo? Uniéndose al reino de Dios. Recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón, entregándole su vida. Un pasaje más y termino, mis hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8, pero del 1 al 4 léalo en su casa. Léalo unas 20 veces. Hay que leerlo varias veces para poder captar bien lo que nos quiere comunicar el apóstol Pedro. Pero los versículos del 5 al 8 dicen así: vosotros también, porque él le habló a la iglesia, ¿verdad? A la que le estaba escribiendo. Y entonces ahora esto es para nosotros también. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, una disponibilidad para las cosas buenas, para las cosas de Dios. A la virtud, conocimiento. O sea, a escudriñar las Escrituras. Al conocimiento, a ese buscar de las Escrituras, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Si usted va a poner en efecto el dominio propio, va a tener que añadirle paciencia también, y así yo también. A la paciencia, piedad. Piedad es un deseo por las cosas de Dios, pero también piedad es bondad hacia otros o tener compasión por otros. A la piedad, afecto fraternal. Afecto entre hermanos. Eso es el afecto fraternal, afecto entre hermanos. Y al afecto fraternal, como coronando todo, amor. Este es un llamado serio del Señor
a través del apóstol Pedro para nosotros. Así nos involucramos más y con más sabiduría en el reino de Dios, añadiendo estas cosas a nuestra vida. Y vean cómo sigue diciendo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, está hablando de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, o sea, sin hacer nada, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le dejo la tarea de ir a su casa y durante esta semana estar leyendo esa escritura. Puede anotarlo por ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Lea la escritura que hoy he compartido, Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Léalo otra vez en la casa y pregúntele al Señor qué le quiere enseñar más a través de esta escritura. Yo los invito a que también junto conmigo durante esta semana le digamos al Señor en oración: te entrego, y usted ponga lo que quiere entregarle al Señor. Dígale eso al Señor durante esta semana: Señor, te entrego porque quiero aprender a poner más mi confianza en ti. Hágalo de una manera práctica.